por dicho más que instituciones comunitarias, ¿no? Sí, porque yo trabajo mucho con la comunidad. Nosotros quizás no tengamos tanto eso, pero también hay mucha gente que trabaja en silencio, con la rehabilitación, y es cuestión, digamos, también de generar ese tipo de redes. Y la gente no es distinta a la gente de Estados Unidos, a la gente de Uruguay, y la gente también dice, vamos a gastar, dirán en otro idioma, estos pitches, vamos a gastar plata en estos pitches, todavía que hacen esto, ¿no? Y en realidad es lo de siempre, en la medida que uno lo ve con sentido común, es decir, si gasto en esto voy a tener menos reincidencia, voy a tener más seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, yo qué sé, es la otra cara de aquello que van presos años y años, ¿no? Es decir, tienen las dos respuestas. Bueno, que esto vendría a ser como decir, para que no te pase eso, tengo este menú para vos. Es decir, bueno, es muy fuerte, sí. Bueno, muchas gracias de nuevo y seguiremos. Una pregunta. Sí, adelante. Acá de Carmelo. No, le mandé a Laura, Alberto, un artículo que salió en el Diario de Chile de ayer, que dice que son 22 países los que tienen este tipo de justicia. Estaba hablando de un tribunal de drogas, y que la reincidencia, así como decía Elena, había disminuido en un 70%. Ese artículo salió ayer, yo se lo mandé a María Laura, así que debe estar, en algún momento te lo pasará. Gracias. Sí, muy bueno. Si te parece, lo podés mandar al CEJU para que lo difunda con todos los que seguimos esta actividad. Dale. Porque eso es una noticia muy interesante. Sí, sí. Bueno, gracias. A las cosas que tenemos dudas. Bueno, bienvenidos de vuelta a los que fueron a Chile. Nos había quedado... está, con papel, yo lo tenía acá. Bueno, lo de la oralidad, que supongo que algo se habrá entrenado allá. Preguntas bien concretitas. ¿Se debe o corresponde exigir la solicitud de formalización? Esto creo que lo habíamos tratado, algo así. Es decir, ¿los jueces le exigen o es algo que se debe hacer, que venga escrita la solicitud de formalización o acusación? Bueno, estamos hablando de la acusación en el proceso abreviado, ¿no? Está. Porque así está genérico, parecería que podríamos obviar, y no podemos obviar la acusación en el proceso ordinario, común, porque hay que darle traslado a la defensa. Claro. Creo que vale la aclaración, porque cuando yo vi esta pregunta dije, qué raro. Sí, y la solicitud de formalización es la solicitud de formalización también. No, yo pensé eso también, y eso, creo que la lógica del 127 de que sea escrita es para la previa, para poder emplazar a la defensa y después ir al juicio oral. En realidad lo que está pasando, por lo menos con algunos jueces, no hablo por todos porque desconozco, es que se están llegando a acuerdos a veces adentro de la audiencia o 3 minutos antes que entremos a una audiencia, y la verdad, por una cuestión de dinamismo, de economía procesal, no tiene sentido cortar la audiencia para que el fiscal vaya a escribir lo que me dice. Entonces, muchas veces los fiscales dicen, doctor, usted me autoriza a hacer la acusación in voce o eventualmente la formalización, porque a veces van a pedir, a veces quieren pedir solamente una prórroga, hacerle el famoso corte de plazo, y ahí adentro llegan a un acuerdo y quieren seguir adelante. Yo por lo menos, y creo que varios, lo estamos autorizando porque creo que no contraría igualmente el código, que uno de los principios es justamente la oralidad, y no sé, parece raro, a mí me rechina más tener que hacer un cuarto intermedio para que salga a buscar una computadora, escribir y volver a hacer lo mismo que me está diciendo, que está quedando absolutamente todo registrado en audio, que es otro de los elementos por los que lo acepto. No sé si alguien quiere decir algo más respecto a este punto. ¿Sí? Marcelo. Sí, hola. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Me parece que si leemos el 273 en una interpretación rígida y aislada, deberíamos exigir la acusación por escrito. Pero me parece que si hacemos eso atentamos contra la propia finalidad de la norma,
que es el proceso abreviado, y no lo podíamos trancar por la mera incumplimiento de una forma que sería la acusación por escrito. Lo deberíamos interpretar en su contexto y dentro, desde la Constitución y desde el artículo 9 capaz podríamos, yo no creo que haya inconveniente, como dice Fernando, ha pasado, piden la audiencia de formalización y llegan a acuerdo en ese momento, trancar para exigirles eso me parece una formalidad o un ritual que para el abreviado exclusivamente Punto nomás. Pero pasa que se... sí, que piden en el momento, sí, que llegan al acuerdo ahí. No, que se le exige, es decir, ¿hay otro criterio distinto al de ustedes? No, está. Al inicio, vamos a hacer mea culpa, al inicio se exigía, en noviembre, diciembre o más, poco más, se exigió la acusación por escrito, pero después se va haciendo camino al andar, se ha ido... Diríamos que el criterio general hoy por hoy es que si surge un acuerdo para un proceso abreviado en la audiencia en la que estén, la Fiscalía sigue adelante, acusa ahí mismo, se plasma el acuerdo y siguen. ¿Te parece lo más razonable? Perfecto. Flores, le quiero hacer una consulta. Un segundito que había una intervención y les damos la palabra. Gracias. Que a mí, cuando me pasa en esa situación, lo que hago, que generalmente el acuerdo no hay que escribir mucho, las partes dicen, bueno, acabamos de arribar un acuerdo, que generalmente lo tenían medio charlado en fiscalía, pero no lo pudieron concretar. Hay veces, si lo traen escrito ahí, lo firma el imputado, no pasa nada, pero cuando ni siquiera lo traen escrito, solo el acuerdo lo escribo se lo dictan al funcionario receptor, lo dejo escrito en el acta, para que después quede firmada. Incluso se dificulta si no lo escribo, para que después la oficina le avise a la víctima en qué consiste ese acuerdo, se tiene que ponerse a escuchar el audio, no sé, porque si queda todo en el audio, siempre, y es poco, ¿no? El acuerdo consiste en que debe cumplir tal condición, constituir domicilio, dos cosas, y el acuerdo solamente, la acusación sí, la hacen, y bueno, voy sacando más o menos de la acusación lo que están pidiendo, la calificación jurídica, las alternatorias, y bueno, después hago la sentencia también oral y solo el fallo es lo que se redacta. Consulta, que me surge ahora la duda. A la víctima que no comparece a audiencia, ¿qué es lo que le están comunicando? ¿El acuerdo o la sentencia? El 273.7 dice el acuerdo. El acuerdo. Por eso sí se exige, al menos en mi sede, el acuerdo por escrito, lo único que se exige, porque es lo que se va a notificar después a la víctima. Solo el acuerdo, la sentencia no. Flores, ¿era? ¿No? ¿Alguien del interior? Flores. Adelante, Flores. Sí, buenas noches. Le habla Sergio Vitelio, juez penal de primer turno de Flores. Yo lo que quería comentar que hasta hace poco yo no solicitaba el acuerdo, o sea, a mí es más, inclusive voy un poquito más. A mí me pedían audiencia porque tenían un acuerdo y ya estaba formalizada la persona por abreviado. Yo fijaba obviamente la audiencia sin tener el acuerdo en mis manos, ¿no? Yo aplicaba lo que es el principio de oralidad. Yo creo que el código lo que implora es justamente es seguir el principio de la oralidad en todas sus etapas, creo. Pero a partir de la última reforma, yo lo que considero que ahora que hay que notificar a la víctima el acuerdo, ahí sí o sí se necesita el acuerdo. Por eso obviamente tuve un cambio de posición, porque en principio yo en ningún momento solicité el acuerdo. Bien, gracias. Sí, esa norma como que de alguna manera viene a reclamar un
un documento, ¿no?, para la víctima. Inserta un escrito como una actuación en algo que no tiene mucho que ver. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Esa norma en realidad que ordena notificar a la víctima está bastante complicada porque la manda a notificar dentro de un plazo de 10 días cuando se supone que ya se dictó sentencia y ya quedó ejecutoriada. No sé hasta qué punto, si el acuerdo surge y está plasmado en la sentencia, no se cumple con la comunicación de la sentencia. Sí. Porque allí porque es una publicidad, es una noticia que se le da a la víctima. O sea, no puede recurrir, no puede hacer nada. Yo no sé si el parar la audiencia para que me traigan el acuerdo escrito, o hacer que el receptor tome por escrito, no es por hacer trabajar al receptor 10 minutos que no afecta. Es porque cuando empezamos a trasladar al acta cosas que debieron ser orales, miren el CGP y miren cómo terminamos. Entonces a mí me da mucho miedo todo lo que ponemos en el acta, porque todo lo que empezamos a hacer para el acta nos lleva al expediente escrito. Entonces, no sé, si no vienen con el acuerdo prearmado, que muchas veces si surge en la audiencia no lo tienen, no sé si con la sentencia, que el juez recoja en la sentencia cuál fue el acuerdo, ya está. Además creo que es algo de lo que dijo Alejandro. El tema del acuerdo por escrito es por una cuestión de que la oficina no tenga que escuchar el audio, porque el acuerdo en realidad va a estar registrado en audio. Entonces es innecesario, si uno quisiera, igual que la acusación y la formalización, que se presenten por escrito. Es para que después la oficina no tenga que registrar en cada uno y transcribir. Pero si no, tampoco tiene sentido. 19.4 de tal número, tal artículo. Entonces, lo que se redacta ahí, él se lleva la copia del acta al imputado y puede ver bien incluso hasta lo que firmó, porque quedó de acuerdo. Por supuesto que en el audio dijo que sí, que iba a cumplir con las condiciones, pero más que nada es por eso. No se demora absolutamente nada, incluso queda a veces prolijo porque una vez me pasó que redactándolo es que se empezaban a dar cuenta que, no, pero yo no dije eso, ¿no? Entre las partes en la propia audiencia, uno como juez, digo, cuando lo dicen así, como que las palabras quedaron ahí, pero después es esto, acá se lee lo que quedaron en el punto 1 de las condiciones, punto 2 está redactado así, tiene que cumplirse de esta manera y no sé, las audiencias duran 15 minutos, igual con eso, 20 minutos. No lo decía por lo largo de la audiencia, que seguramente sean 2 minutos y efectivamente al estar por escrito parece como más claro. Yo lo que decía es por un tema conceptual, es decir, tengamos cuidado de pasar todo lo que decimos a un acta y lo importante es trabajar para redactar un acta linda, porque la oralidad con eso se destruye, se pierde. Ya tuvimos la experiencia y es lo que sucede, si trabajamos para un acta, eso no es oralidad, eso es dictarle a un receptor. Entonces, no es que esté mal, la ley a veces obliga, ¿no? Si hay que comunicar el acuerdo, hay que comunicar el acuerdo, pero habrá que buscar de repente alguna vuelta de hacerlo sin que la audiencia sea, bueno, paramos y le dictamos al acta. Más por un tema de concepto que lo que demora desde el punto de vista práctico, que efectivamente deben ser 2 minutos, lo entiendo perfectamente. Porque tú decís que de golpe se le podría, por lo que entendí, notificarle mejor la sentencia. Le notifico la sentencia. Y yo no sé si no la puede apelar, sino por el 360.3, porque si le afecta y la apela dentro del plazo, porque la van a consentir, viene la víctima y dice yo no la consiento, pero ¿qué pasaría en esa audiencia de abreviado? Que la víctima dice, uno le da la palabra y la víctima dice yo voy a apelar esto, si viniera la víctima. ¿Querés notificar la sentencia? Bueno, en ese caso yo le digo, yo le notifico el acuerdo, pero si ya empiezo a notificar la sentencia... Ese tema de las facultades lo podemos vincular, si llegamos hoy, que no creo, con el número 8 que agregué a último momento. No tenía, ahí se puede acordar, pero te ¿no? llegó por el mail, que dice investigación, facultades de la víctima y denunciante, procedimiento. En sentido amplio, es decir, por eso, se corta la investigación con el abreviado, de alguna manera de repente por ahí se podría trabajar este punto también ahí, es decir, todo el tema de la víctima, de frente a algo que no es lo que espera, es decir, que se acuerda o que no se investigue, lo que sea. No voy a ingresar en eso, así queda para eso, Te dejo hablar, un entonces. comentario nada más, porque nos había surgido la duda, al menos en el piso, cuando empezamos, o ahora con la última modificación, y en la lectura de la discusión parlamentaria de la modificación de este artículo, decía que las posibilidades o la notificación del acuerdo era para que la víctima pudiera ir a reclamar de algún modo a Fiscalía o hasta el Parlamento, no para interponer recursos, eso lo dice la discusión parlamentaria. Intención Más fue, allá del 360.3... la intención fue, ya lo habíamos creo hablado,
generar en los fiscales una cierta, digamos, responsabilidad o sensibilidad de que no acuerden cualquier cosa, no regalen pena, porque la víctima se va a enterar, cosa que antes de esa norma no. Sí, el tema es si la víctima tiene legitimación para participar en el proceso abreviado y, como un criterio más general, si tiene legitimación para recurrir la sentencia definitiva de condena cuando no le gustó, que puede ser tanto en el abreviado como en un proceso ordinario, que el fiscal pida poca pena y a la víctima no le guste. Es decir, ¿qué puede hacer la víctima? En un sentido amplio, si es la víctima, es una decisión que la afecta, pero es en el sentido que el Código prevé para darle legitimación para recurrir, parecería que no, en definitiva. Pero en fin, alguien puede llegar a sostener lo contrario y entender que la víctima puede recurrir. Si es así, ninguna sentencia de proceso abreviado quedaría ejecutoriada en el momento. Tenemos que esperar que se notifique a la víctima y darle tiempo para que la víctima recurra. No sé si alguien está aplicando ese criterio, pero bueno, parecería que no. Ahora, de todas maneras, la intención del legislador, en este caso, con este agregado, es partiendo de un diagnóstico, un escenario que por lo que se está, yo por lo menos escuché, no se está dando, ¿no? Es decir, no es que la víctima esté caceroleando por lo que se acordó, es decir, que en realidad es como una especie de, se generó toda una especie de mito con eso y esto que capaz que no pasa a ser una cuestión teórica, si la víctima podrá, en realidad, por ahora no les ha pasado y no se oye que pueda llegar a pasar. Claro. Sí, es la norma. En realidad es como eso, ¿no? Es decir, al fiscal, mirá que la víctima se va a enterar, pero igual se enteran antes, ¿no? Porque están, digo, en la medida que hay interés, la víctima se entera. Ajá. Ah, bueno, tenemos, se opuso al acuerdo y... Sí, se opuso al acuerdo, le recurrió a la sentencia, la víctima. Sí. Bueno, ahí lo que quizás pero quizás lo que hay falta también es que la víctima sea informada por la fiscalía, ¿no? De por qué acuerda y las posibilidades en caso de no haber acuerdo, de las posibilidades de juicio o condena, etc. Pero digo, bueno, hay un caso. No, que José, él dice, o no sé si en la oficina lo hace así, es que si la víctima no vino a la formalización, él entiende que no le tiene que notificar el acuerdo. Porque hay que ver todo en un contexto general. Si no demostró interés en venir estoy hablando para el caso que no sea formalización y abreviado el mismo día, ¿no? Se formalizó una persona y el abreviado se hace después. En ese caso no... Sí, eso lo teníamos en el menú y lo saqué yo, no estaba, lo vimos, pero yo al principio me quería decir que te tiene que notificar siempre, bueno. Pero bueno, la finalidad... Pero bueno. Era una inquietud nomás que en su momento cuando lo hablamos capaz que José cambió la opinión, pero hasta hace poco, ¿no? No sé si han hecho una estadística, pero muchos jueces siguen ese criterio, ¿no? De la OPEC, creo, de no notificar cuando no, de no. Digo, no creo que sea él solo. A mí me dejó la duda. A mí nunca, o sea, la fiscalía siempre me pidió que notificara y notifico. Yo creo que ¿y quién notifica? Además se planteó porque está en la instrucción general que lo notifica el juez. Yo lo saqué, estaba por acá. Bueno, pues. Notifica y cómo notifica cuando no está claro el domicilio de la víctima también. Creo que es un... se lo están pidiendo a fiscalía. Está. Y ahora quién está... Que es todo un tema, ¿no? Porque hay fiscalías que largan el nombre de la víctima, el domicilio ahí, hay otra vez. Sí, los van a cambiar. Bien, sí. O sea que no aceptan el acuerdo si no está claro el domicilio de la víctima. Bien. No, yo por ejemplo, en la sentencia le pongo en el fallo que deberá proporcionar el domicilio de la víctima a los efectos de... Sí, a los efectos del artículo... Solo una vez me pasó que no lo tenían, no surgía claro y recién se había empezado a aplicar el 273.7, me pidieron 24 horas para agregarlo, me lo agregaron 24 horas, yo ya lo había dejado dispuesto, notificó. Pero la regla es que me lo agreguen o en el acuerdo o en la acusación o en un otro cipido me lo están agregando siempre. Sí,
Ahí es mejor que sea antes, ¿no? En la audiencia ya nos querían decir los domicilios, si estaba el imputado y quedaban en el acta el domicilio. Entonces le empezamos a decir, no, el domicilio lo proporciona, por eso yo lo empecé a poner en la sentencia, lo proporciona después al actuario o al funcionario. Una buena medida de protección, es decir, dejarlo en un acto por separado que no queda al alcance del imputado. No. Pero notifica el juzgado en función de la información que le aporta Fiscalía, y si el domicilio no es correcto le pedirán a Fiscalía que lo aclare, en fin. La carga de acreditar el domicilio se la ponen a Fiscalía y notifica al juzgado. ¿El interior con esto, alguna pregunta o participación? Bueno, le cedo la palabra a Carmelo. Adelante, sí. Diego. No, yo creo que hay que ser también garantista con la víctima, ¿no? Y que está bueno notificarle siempre. Nada más. Bien. Yo, por mi parte, Diego, acá de Tacuarembó, no, simplemente transmitir la experiencia de cómo lo venimos aplicando acá en Tacuarembó. Yo lo que estoy haciendo, así como también la colega Carla Gómez, lo que estamos haciendo es notificar la sentencia, en el plazo que establece de 10 días. No el acuerdo, porque nos pasa eso que recién mencionaban, hace un momento atrás, de que en algunos casos el acuerdo abreviado se llega ahí prácticamente que entrando a la audiencia o incluso en la propia audiencia, a veces discuten el monto de la pena, a veces el imputado está un poco reticente con los números, pero de repente, se logra llegar a un acuerdo. Entonces es como que es algo que sucede en un periodo de tiempo muy breve. Y entonces, a veces, se complica como para poder hacer una notificación de un acuerdo antes de proceder al dictado de la sentencia, porque es algo que pasa en un periodo de tiempo muy muy escaso. Por otro lado, a mí me llama un poco la atención, la redacción que tiene el 273.7, porque dice, en caso de que la víctima no hubiera estado presente en la audiencia en la que se dictó la sentencia, o sea que ya está dando por sentado de que la sentencia se dictó. Ahí será notificada del acuerdo, y es cuando utiliza la palabra acuerdo. Me da la sensación como que, el empleo de la palabra acuerdo el sentido no tendría que ser tan literal el que uno le asigne, sino tomarlo en cuenta como que, esa sentencia se dictó en el contexto de un acuerdo. Por lo tanto, ¿qué le vamos a notificar? Vamos a notificar la sentencia, porque es como que si te dicen, mira, acordaron tal cosa, pero no te cuento el final del cuento, cómo terminó. Entonces, para mí, me parece que lo correcto es notificar la sentencia, y creo que la víctima no puede apelarla, porque, si no compareció a la audiencia de formalización, y dado cómo está regulado el proceso abreviado, no tiene legitimación para recurrir ese fallo. Lo que sí corresponde es, que como decía el doctor Reyes, que la Fiscalía explique a la víctima, por qué circunstancias que arribó ese acuerdo, y de alguna manera cumpla con ese rol de asesorar y darle información a la víctima, de explicarle por qué se llegó a esa solución, y después la víctima verá si fue lo mejor o no, como de alguna forma de fiscalizar la actuación que tuvo el fiscal en ese caso. Pero a los efectos procesales entiendo que no puede recurrirla, que no tiene legitimación. Una opinión nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, esa interpretación del acuerdo en sentido no literal me parece que cierra con lo que dijo Graciela, y es aceptable, ¿sí? Como que se entere la víctima que se acordó, no significa o no tiene por qué interpretarse como que tiene que tener a la vista el acuerdo, el papelito del acuerdo, ¿no? Claro. ¿Qué terminó la cosa? Como quien dice. El final de la historia, como decía. Bien, y ahora el gran tema, ¿cómo se agrega o cómo se, porque capaz que la palabra agrega ya está mal, pero cómo se produce la prueba documental, sobre todo la ha pasado con carpeta de policía científica, con CDs, fotografías, partidas de nacimiento, que me decía Cavalli que ellos en adolescentes tienen preceptivamente que
agregarlas y no la veía cómo se puede eludir por la oralidad, esa agregación material clásica, digamos. Yo la verdad que ahí le cedo la derecha a Graciela a ver que nos explique porque por un testigo, en fin, no sé. Y la pregunta es si se deben incorporar o agregar materialmente y bueno, adelante. Si no sé cómo lo están haciendo. Estoy recomendando una película que se llama El abogado del mal, pero como todas las películas de juicio norteamericanos, sirve mucho para ver cómo fluye naturalmente esa combinación entre prueba. Ahí declaraba, por ejemplo, el forense, y había una pizarra donde estaban las fotos de la autopsia, y él decía lo que dice la autopsia, pero lo decía él como testigo, en la audiencia. Es una mecánica y además todo el tiempo, para que quede en el acta, ¿no? Se habla permanentemente cosas que uno cuando no lo tenía el proceso adversarial incorporado, decía, ¿para qué dicen tanta cosa? Y es para el acta, todo para el acta, para justamente preservar la oralidad. Entonces como que si uno siempre se cuestiona lo de se respeta la oralidad, como decía Graciela, con esta forma de agregación o no, creo que la solución va saliendo rápidamente sola, pero bueno, no sé. Fotos, lo que sea, cómo lo hacen, cómo lo incorporan. Pido la palabra acá, Diego de Tacuarembó. Yo que otra vez con la nena, no. Además le dio la palabra a Graciela, no fui yo. Perdón. No. Perdón. No, con el tema de fotografías y carpetas de policía científica, por ejemplo, no tuve en juicio, pero sí en audiencia intermedia, y le dije que no se iban a incorporar materialmente, sino que se acreditaban por un testigo, lo que siempre se dijo, y en la audiencia le iban a hacer por exhibición. Y no hubo problema. El fiscal dijo que él no estaba de acuerdo con el tema de la carpeta científica, que para él había que agregarla materialmente, pero yo le dije que no, y bueno, como que no recurrió ni nada, o sea, como que está. Y después, en cuanto a... también me pasó que un abogado quiso agregar un croquis y fotografías, y lo mismo. Se dijo como que las fotografías no había propuesto cómo incorporarlas, o sea, no dijo ningún testigo ni nada, y como que en realidad dijo que lo que quería era más bien usarlo como respaldo para su interrogatorio, y dijo que no había problema que lo usara, el croquis sobre todo, que le interesaba más, y tampoco hubo problema. Y en la partida de nacimiento en adolescentes, lo que hacemos es como en realidad el 76 creo que dice que es prueba necesaria, se hace como de oficio, y la fiscalía lo pide también al principio del juicio, a la parte de garantía, la etapa de garantía, que se oficie para la agregación de la partida, se hace, que no sé si está bien o mal, pero bueno, como que está medio raro ahí la regulación. Y después a la etapa de juicio siempre dicen que están de acuerdo en que es menor de edad y que por lo tanto a mí me pasó en esos juicios, en esas audiencias intermedias de menores, como que no es necesario agregarlo para el juicio, pues no hay controversia, ya vieron la partida y ya vieron que era adolescente. En el otro turno, por ejemplo, lo que hace mi colega es mandas agregar un testimonio de la partida, que también la agrega a la etapa de juicio de la etapa previa, manda agregar un testimonio para cuando se mande a juicio, cuando me la manda a mí a juicio. Y entonces a mí me llega la autoapertura y la partida de nacimiento del adolescente. A ella no le llega la partida de nacimiento, pero la fiscalía no tiene problema en eso, ninguna de las dos, como que... Y otra cosa que nos dijeron en el curso de Chile es que ese tipo de prueba, como los antecedentes, se podía agregar por lectura, ¿no? Como que en todo caso podría hacerse eso y adoptarse ese criterio y está. O aconsejaba en realidad, sobre todo por el tema de las partidas, algún documento llegar a acuerdos probatorios y ya sanear de antemano y no tener ni siquiera que discutir cómo. En realidad lo que se dijo es que todos aquellos documentos que son normalizados, que responden a un formulario y donde no hay un autor que lo pueda venir a agregar, como una partida de nacimiento, como el registro, la planilla de antecedentes, nos vamos a hacer venir a la directora del Instituto Técnico Forense a cada audiencia para incorporarlo. Entonces, si no hay un acuerdo probatorio, que pueda decir, como decía Mercedes, bueno, se ponen de acuerdo que es menor de edad, entonces
se me acabó el problema del documento, pues están las dos partes de acuerdo, es un hecho no controvertido, pero si ese acuerdo no se diera, ese documento se podría agregar por lectura. Cuando se dice incorporar por lectura, quiere decir que se incorpora realmente materialmente, y se supone que si nosotros tuviéramos una suerte de relator en la sala de audiencias, leería el documento, cosa que no se hace, y bueno, se sustituye, me imagino que nadie se pone a leerlo, queda incorporado a lo que es el expediente mientras lo sigamos teniendo. Es decir, esos son todos esos documentos que no tienen un autor que pueda venir a incorporarlo, porque son documentos normalizados que responden a formularios. En los demás, por ejemplo, me parece interesante lo que tú planteabas con relación al croquis. El croquis en realidad era elaborado por el abogado, no era un documento, no era prueba. En realidad lo que hay que distinguir es el documento que tiene un elemento, que incorpora elementos nuevos al proceso, de lo que reproduce lo que va a decir el testigo. Si reproduce lo que va a decir el testigo, el medio de prueba es el testigo, o eventualmente la parte, o eventualmente el perito, y por lo tanto la prueba va a ser la declaración de esa persona, que en todo caso se le exhibirá lo que corresponda de ese documento o hará referencia al mismo. Claro, en ese caso no se agregaría. ¿Qué agregan? Claro, yo entiendo que no correspondería, o en todo caso las fotos, o si la policía científica hizo un croquis, en ese caso es el funcionario que lo hizo de policía científica en el momento de la audiencia de juicio, se le pedirá para incorporarlo y se le pedirá que explique qué es y cómo lo hizo. Eso parecería ser lo razonable. Diga, Graciela. Diego Prieto, adelante. Sí, gracias. No, un poco para transmitir el criterio que estamos tomando acá. No, lo que hacemos es, en el caso de adolescentes, si contamos con el testimonio de la partida, en el decreto que se dispone la apertura a juicio oral, yo dispongo que cuando se forme la pieza se agregue el auto de apertura, el testimonio de la partida de nacimiento del adolescente, y a su vez a la pieza que se forma para el juicio oral que también se agregue el testimonio del informe de INISA, porque yo me baso en el artículo 76 que recién mencionaba la doctora Reyes, de que se trata de prueba necesaria, como dice la disposición. Entonces, ante la duda, yo lo que hago es, para el expediente que va al juicio, le mando todo, le mando el testimonio de la partida de nacimiento o la cédula de identidad, si no se pudo obtener la partida, y el informe de INISA. El criterio es por el artículo 76 que habla de prueba necesaria. Hasta ahora no ha habido problemas, pero son pocos los casos que lo hemos hecho. No, lo que yo pregunto es, en los casos en donde en el control de acusación se admite la prueba documental sin más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando está el juez de juicio? Ya otro juez se la admitió, no tiene más remedio que admitirla. Eso es lo que está pasando. Pero se admite para que sea presentada en la audiencia de juicio por la persona que la va a incorporar. Es decir, se admite que ese medio de prueba va a ser, no se agrega allí materialmente. Se admite para que por la persona correspondiente se incorpore, porque el 271 dice, bueno, por lo menos en la lectura que yo hago, los documentos, informes, objetos secuestrados, grabaciones y elementos de prueba audiovisual solo podrán ingresar al debate previa acreditación de la parte que lo propuso. O sea, que yo admito que va a venir tal testigo y que me va a incorporar tal documento. Ahora, si no me viene el testigo, ese documento no lo puedo incorporar. Ahí estamos de acuerdo. Ya dice, sí, ¿qué pasa si el juez admitió lo que no debió? Bueno, claro. Si lo admitió mal admitido, y a ver, si hace mal el auto de apertura a juicio y no se recurrió, parece el juez de juicio no puede ir para atrás. Y dijimos, ya está admitido, nos callamos la boca. Claro, este es un problema a resolver en la audiencia. Este es un problema a resolver en la audiencia de control de acusación, que en realidad... Yo creo que es importantísimo tener
etapa intermedia me parece que tenemos que insistir con la etapa así. Sí, una de las cosas que quedó claro en este curso que se hizo ahora en Chile es la importancia de la audiencia de control de acusación. Esta etapa intermedia es la que define todo lo que va a pasar. Tan es así que el día que fuimos a ver audiencias de juicio, nos separaron en 3 grupos. En los 3 grupos hubo problemas en la audiencia de juicio. En uno porque la víctima no estaba y no había sido propuesta como testigo, era un delito de abuso sexual, no tenían quien declarara por la víctima. En otro, no me acuerdo qué pasaba, había un allanamiento, había un problema con un allanamiento, había algo ahí, pues el homicidio, no sé quién estuvo en el homicidio, había un problema también con unas pruebas. Y en el que yo estuve, había habido un sobreseimiento que no había sido admitido, la fiscalía había estado de acuerdo y no se había sobreseído y ahora se quería volver a sobreseer porque en realidad había habido un error en la fecha del delito, entonces la fiscalía quería sobreseer para volver a acusar. Bueno, la cuestión es que si en la etapa intermedia se hubiera actuado bien, todos estos problemas no se hubieran planteado. Entonces, el tema es el juez que actúa en la etapa intermedia, que es en principio es la más compleja y la que mayor detalle genera, es decir, es la que le define el juicio al que viene después. Entonces, claro, si el juez de la etapa intermedia le admitió que se agregue todo y lo incorporó y se lo mandó al otro, ya al juez al juez de juicio le llega mal. Ya está, lo que está hecho está, pero lo importante va a ser empezar a generar pautas de cómo actuar en la etapa intermedia para que esto no suceda. También nos hemos planteado la duda de lo siguiente. Traen al perito de policía científica para incorporar un documento. Y se incorpora el documento materialmente, se agrega al expediente. Entonces ahí teníamos la duda, ¿debe incorporarse al expediente o, por ejemplo, la carpeta de policía científica? Bueno, por eso se está agregando, es decir, no es que nos quedamos con la declaración. No, pues, el caso más claro del perito, el médico forense, el psiquiatra. Hay que ver la película. Es decir, viene, declara, y se le pregunta sobre la pericia, pero después se agrega la pericia. Bueno, ¿cuál es la pericia? ¿La declaración del perito o el informe? Bueno, ahí está lo mismo pasa con policía. ¿Qué pasa si no se le pregunta algo al perito que surge del informe? Ese es el gran problema. ¿Qué surge? Cuando el juez va a fallar, tiene la pericia y hay... Cuando el juez va a fallar y tiene la pericia y hay cosas en la pericia que no se preguntaron en el audio. El documento se tuvo, el juez no se va a tapar los ojos. No, tú la agregaste y la defensa no dijo. La fiscalía te pidió agregarla, la defensa no dijo nada. Y tenés agregado un documento que dice cosas que no están en el audio. Porque tomamos solo lo del audio, tomamos... Porque se agregó mal, digamos, en el supuesto, ¿no? Se agregó mal, en el supuesto que se agregó mal. Es un problema eso. Porque... Ahora, no podemos... El tema para mí es diferenciar. ¿Cuál es la prueba documental? Es aquel documento que incorpora algún hecho al proceso, acredita un hecho por sí solo. Los demás documentos que reproducen lo que los testigos van a venir a plantear, eso en teoría, eso estrictamente no es prueba documental. Está sustituyendo lo que el testigo viene a decir. Es decir, si viene el técnico de policía científica que va a actuar como un experto en la materia, lo que va la prueba es la declaración de esa persona. Se le puede exhibir alguna cuestión que haya relevado, sin duda, o exhibirle fotografías, pero la prueba es su declaración. Yo, por lo que veo, todo el mundo está incorporando las carpetas, entonces en realidad la declaración de esa persona pierde sentido y lo más riesgoso es lo que planteaba Graciela, es el caso de discordancia. Exacto. Sí. Se agrega el informe dice una cosa y el perito pasa muchas veces, dice o da otro enfoque, cambia o menos, o lo relativiza, ¿no? Típico pero digo, es porque en realidad no tendría que darse eso porque es porque está el papel, digo, no tendría que estar el papel. El riesgo también de que a veces en las carpetas de policía científica no solo viene el croquis, la prueba planimétrica, la fotografía, sino que también después llegan las conclusiones. Entonces, ahí están las conclusiones de una persona que capaz que no es exactamente el que vino a declarar.
Capaz que sí se puede decir, por ejemplo, el informe, lo que está escrito y las conclusiones, yo pienso que para eso tiene que comparecer el perito, y de hecho es como arranca, él tiene que hacer un resumen, es como pide el código, después le pregunta a las partes. Ahora, si las partes no supieron preguntar, es otro tema distinto, pero yo nunca, no me ha pasado eso, tuve un solo juicio y no tuve nada de científico, pero por ejemplo, la prueba planimétrica, que es con medidas exactas en un accidente, en una escena del hecho, ¿cómo puede decir yo? Porque es muy detallado eso, o también lo pensé, pero esto solo porque lo he pensado, una pericia contable de esas que son cientos y cientos por ahí, estados contables, nunca las lees, ¿cómo ingresar? Nunca las lees todas. ¿Cómo hacer para ingresar? Pero eso es algo que me he preguntado yo nada. Y agradeces cuando viene el perito y te lo explica. Porque cuando lees ese tipo de prueba parecería que es lógico que se pueda, en la audiencia se pueda exhibir y presentar. Claro. Es más, nada impediría, si es una pericia contable compleja, que venga el perito con una computadora, con un lindo PowerPoint, con las gráficas, y le va explicando al juez, porque lo que importa es que el juez entienda y se plantee en la audiencia lo que está justificando. Sí. Lo importante no es lo que está en el informe, es lo que en la audiencia el perito explica. El plano también, lo ponen y se ve. De hecho, todo esto, en realidad, si uno se pone a pensar, está en función de que el juzgador no es el juez, no somos los jueces, soy jurado. Entonces, ¿qué es? En realidad, el jurado no va a mirar todos los números, las cosas, va a, digamos, quedarse con la impresión del responsable de la información, la persona que elaboró el informe, lo que sea. Y entonces, como no tenemos esa figura, a los jueces nos cuesta con esa cosa de la verdad y todo lo demás, porque funcionamos de otra manera con jurado, totalmente. No, yo le insisto con las películas, es decir, el forense que simplemente cuenta lo que unas fotos para el jurado se muestran con todos la autopsia. Y nosotros tuvimos en el tribunal un caso donde, en forma absolutamente fortuita, nos dimos cuenta de algo que una prueba fundamental de la autoría o presunta autoría, porque no me acuerdo si el procesamiento, de un triple homicidio, era la filmación de un auto que era el de la víctima, seguido por otro auto que era de uno de los sospechosos. Nosotros miramos la foto y decimos, no vemos nada de eso, el documento no nos dice nada. Y leíamos la declaración del personal que está, no sé cómo se llama, la oficina esa que hacen las cámaras, ¿no? Y sobre todo uno, y ahí lo que decía Graciela también, uno más que otro, es decir, el jerarca no, uno que era el que materialmente había hecho la tarea, lo explicaba espectacularmente. Y esa declaración no había sido impugnada por la defensa. Es decir, el técnico del Ministerio Interior decía, bueno, ahí chequeamos las cámaras a ver si había una camioneta parecida a esa, dimos con una, es decir, no sabíamos de dónde habían sacado la matrícula. La defensa decía, la matrícula no se ve, la matrícula de los vehículos, ¿no? Y no, la verdad que no se veía nada, no entendíamos nada. Y con leyendo la declaración, que era muy pormenorizada, nos quedó clarísimo. Y ese testimonio no fue cuestionado. O sea que tenemos un poco también una especie de reverencia o cosas de que nos da más, nos inspira más confianza en los documentos, cuando en realidad son hechos por personas. Es decir, que en este caso, si no tuviéramos ese testimonio, nos la veíamos en figurilla, porque estábamos payando, es decir, que había dos autitos, que uno traía otro chiquito, y un recorrido largo, y volvía después uno solo porque el otro lo prendieron fuego. Sí. Y ese es el auto, no, pará, no, con esto no podemos. Y estaban las declaraciones donde decía cómo había sido el proceso de identificación de esos vehículos, y estaba perfecto, cerraba todo. Después a la camioneta que le seguía al auto, que después no apareció prendido fuego con los cadáveres, en la camioneta que lo seguía, fue encontrada en otro lugar. Es decir, hicieron todo un rastreo con las cámaras, porque estaba por las cámaras por todos lados, cámaras del Ministerio Interior y cámaras de los comercios y todo. Es decir, daba todo, digamos, el seguimiento de dónde estaba ese vehículo ese día en el barrio ese. Buscaron en el barrio donde estaba esa cosa, donde apareció el auto incendiado, camionetas similares a esa. Y así, de a poquito, con una hormiguita, ping, fueron encontrando, y dieron con la matrícula de esa camioneta,
No había forma, era ilevantable. Y no, sí, con el papel, con el papel, no con el Levantable video. vamos a decir para el autoprocesamiento, no prejuzguemos. Igual no dijimos los calcas. Con el, digamos, la filmación era payar. Nosotros estamos payando que era útil. No teníamos ningún elemento para... ¿Alguien quería...? Solo una cosa, respecto a lo que decían de que si el informe escrito del perito, que no tendría que haber ingresado nunca, estar agregado, es discordante con lo que dice el perito en la audiencia, bueno, se tiene que tomar lo que dijo la audiencia, porque esa es la prueba, ese es el informe pericial. Hay que como borrar la idea de que el informe escrito, incluso me pasa en la audiencia, de que declaró la perito, la defensa después que declaró dijo, fue el primer juicio, ¿no? Ahora no. Pidió para agregarlo por escrito y la fiscalía dijo no, yo dije que no, y después la defensa otro día me dijo, yo hice un curso y es verdad, no había que agregarlo escrito, el informe, o sea, como que hay que partir de la base de borrar esa idea, y que si nos viene mal agregado por el juez de garantía que lo agregó escrito, porque no en realidad no tendría ni que haberlo agregado, pero no sé, no tomarlo en cuenta básicamente porque no, y lo mismo con todo lo otro, porque el concepto de se incorporará me parece que es lo que a veces confunde y entra como que se incorpora el expediente, y es que se incorpora al juicio, pero... conocimiento que aporta, claro, eso, la información no se incorpora. Porque además creo que podemos buscarle la vuelta por otro lado. Yo estaba repasando doctrina chilena, leyendo a Ducci, claramente dice que el informe escrito no hay que agregarlo, que la pericia es la declaración del perito en audiencia. Pero además, ese informe se hace en etapa de investigación, o sea que ese informe en realidad forma parte de la carpeta investigativa en general de la Fiscalía. Lo mismo que el croquis, lo mismo que todo esto que estamos hablando. Entonces, si partimos de la base de eso, tenemos una norma que dice que eso no se debe incorporar. Está prohibido incorporar y está prohibido que el juez lo tenga a la vista. Por lo tanto, ese informe escrito sirve para refrescarle la memoria al perito al momento de declarar y para que las partes sepan sobre qué le van a preguntar. Es para eso, en realidad... El problema que vamos a tener es que si tenemos malas partes que litigan mal, vamos a dar mala información, seguro. Pero bueno, es el sistema que tenemos. Es decir, o el juez suple a las partes o dejamos que las partes hagan su trabajo. El código claramente optó porque las partes hagan su trabajo y, bueno, salvo las medidas para mejor proveer, no suplir. Entonces parecería que no hay que incorporarlo. Y creo que hay argumento de texto para que si está mal incorporado, sacarlo. Porque en realidad es parte de la carpeta de investigación ese informe. Acotación. No, acá, Carmelo, que cuando nosotros ponemos en la audiencia de control de acusación el informe, por ejemplo, de bomberos, que ingresa a través del testimonio de fulanito, el informe no ingresa, el informe ingresa a través del testimonio de fulanito. No es que es el testimonio de fulanito más el papel, ingresa a través del testimonio de fulanito. Creo que ahí también surge la confusión de pensar que marcha el papel, marcha el testimonio de fulanito, y no es así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna dificultad con las inspecciones y reconstrucciones? ¿Algo más, perdón? No, sí, iba a hacer una acotación con respecto a lo que decía Bettina, que yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno en la audiencia de control de acusación toma la decisión de admitir un medio probatorio, no está queriendo decir eso de que uno va a traer las cosas de, bueno, entrégueme todo lo que tiene la carpeta investigativa, que ya vamos a armar el expediente para mandarlo a juicio con todo agregado. No. Se admite el medio probatorio, después corresponde a las partes y al juez de juicio controlar de que la presentación de dichas pruebas en el juicio oral se haga en forma correcta, de acuerdo al marco normativo. Uno admite el medio probatorio que se lleve al juicio. Después, para incorporarlo al juicio oral, tendrá que la parte primero ofrecerlo al juez del juicio que sabe que existe ese medio, pero digamos depende de que la parte tenga la iniciativa de presentarlo, y bueno, y ahí que lo presente de acuerdo a las normas que rigen el juicio oral. Solo eso. La prueba se produce en juicio. Eso es como que lo otro no es prueba. Bueno. No, con las inspecciones y reconstrucciones ¿hay alguna dificultad para su producción? ¿Cómo se produciría? Esto lo habíamos conversado entre nosotros o con algunos. La inspección judicial y una reproducción de un hecho, una reconstrucción, hay la forma de producción del medio, ¿cómo sería? ¿Sería distinto?
¿Cambiaría algo? ¿Cómo? Se graba. Sería, como decía, una parte de la audiencia, ¿no? En el caso que fuera de juicio, ¿no? Es una audiencia. Donde sí, lo que cambiaría, supongo yo, es lo que hace el juez, ¿no? Digo, bueno, no, en realidad no cambia mucho, porque el juez no tiene, no puede hacer mucho en el... Exacto, sí, es decir, ahí va, a eso me quería referir, digo, como que, a ver, fíjense en esta mancha que está acá, ese tipo de cosas, pues no, en realidad está, digamos, como en una función, digamos, de garante, exacto. Claro, si Fiscalía es la que la pide, que Fiscalía les aporte los medios para filmarla. En materia civil se hacía mucho, es decir, se exigía con un celular, para las hoy por hoy es tan fácil y que lo filmen y se incorpora. No, el registro de las inspecciones son lo espantoso, registro escrito, ¿no? Es decir, cuando se trata de una cicatriz, yo siempre pongo un ejemplo. En un juicio de daño moral, daño estético, el juez que tiene que poner en el acta una cicatriz horrorosa, una cicatriz insignificante, cualquier cosa que ponga en ese estilo, se juzgó. Y a mí me ha pasado varios casos donde, mire la cicatriz, y ¿qué pongo? Igual que la foto de Fujastal, como así, chao, no digo nada, porque si digo algo, la quiero. Y acá también, con en realidad es algo que se ve y se evaluará después. Los videos que se reproducen en audiencia, que un perito explica, el PowerPoint que tú decías, todo eso queda en un CD y de alguna forma tiene, porque digo, si no el tribunal, ¿cómo si escucha el audio y no tiene ese CD puede ver de qué estamos hablando? Yo creo que ahí en ese caso eso quedó incorporado a través de como parte de la declaración que dice, en esta fotografía estoy mostrando que el cadáver estaba torcido, si yo después no tengo la fotografía es muy difícil, la fotografía 1, la 2, pero justamente es la persona que las está incorporando. Cuando es en documental, fotos de policía científica o de un protocolo de autopsia, la foto, no sé, esas sí, el documental se tiene que incorporar porque estuvo explicando sobre esas fotos y no queda otra. Explicando sobre esa foto y fue parte de la audiencia, sí. Ahora, si son las fotos que tomaron, esas espantosas que están siempre de toda la autopsia y que nadie, no tiene ningún sentido porque no se comenta, porque no se discute, eso no hay por qué incorporarlo. Es decir, no hay por qué traer el protocolo de autopsia con todas las fotos esas espantosas, y no dan mérito a ningún interrogatorio de... La referencia que hace el testigo o el perito, ya sea en foto o en video, se tiene que incorporar, en definitiva. Aparte de su declaración y hace una estricta referencia, se podría incorporar, en realidad. Sí, por ejemplo, a ver, materialmente no me importa dónde quedan, en realidad lo que importa es que si forma parte de su declaración decir, mire acá señor juez esta mancha y después no está la mancha, es muy difícil, es un tema de cómo registramos eso que es parte de la audiencia. Pero acá no estamos sustituyendo, acá justamente la prueba se está diligenciando en la audiencia y parte del registro es gráfico, hay que verlo. Me parece que no hay más remedio. Me parece... No, brevemente. Hay un tema que está absolutamente en barbecho, es decir, en segunda instancia, que en definitiva, ¿qué es lo que tiene que examinar el tribunal? Estamos hablando de la agregación para que lo vea un tribunal, ¿no? Y si no tiene, digamos, ninguna relación con los agravios, todas esas cosas, es decir, los tribunales tienen que escuchar todos los audios, si en realidad no hay hay un agravio sobre la calificación delictual. Todos los audios que escucha el tribunal. En Chile no lo escuchan los tribunales. Está bien, pero es tarea en definitiva. Me parece termino, en definitiva, parecería una salida posible y acorde con todo lo que estamos hablando, es que quien apela o quien contesta la apelación refiera a qué elementos pueden ser necesarios para que el tribunal los vea, los examine. Digo, es todo, digamos, en tren, digamos, de aproximación, ¿no? Porque se ha planteado eso, y tengo que elevar el mandar el CD, tengo que elevar todo, y yo que de repente no tiene ninguna importancia, como todas las fotos de una autopsia, digo, ya ni siquiera tendría que haber todas esas fotos de una autopsia en ningún expediente penal, no tiene sentido, la violación de la privacidad del fallecido es una carnicería innecesaria, pero bueno. No sé, siempre se hizo y se sigue.
Perdón. No, gracias. A mí me parece que volviendo un poco con lo que decíamos de las fotos de la carpeta técnica, que siempre y cuando no estén informadas, que no vengan con toda la descripción, lo que decía la colega Carmelo Bettina, me parece que es una muy buena solución, es que se va a agregar, pero se va a agregar con la declaración del funcionario policía o del perito tal. Yo creo que, porque ahí queda claro que lo importante no es la fotografía, sino es la declaración a la que se va a referir el perito, el bombero, el policía científica, el médico. Entonces, desde esa perspectiva, si no está informada, la podríamos agregar tranquilamente, porque es una tranquilidad para el juez al momento de dictar la sentencia, que va a poder escuchar el audio y va a poder ir diciendo, bueno, el cuerpo está vacío, el cuerpo está vacío, o el auto quedó de determinada forma, y también para la segunda instancia, me parece a mí. Siempre y cuando sea admitida en la etapa de control de acusación de esa manera, ¿verdad? Además, en la medida que sea relevante dentro del interrogatorio, dentro de la prueba que se diligenció en audiencia, porque si ese punto después no se retoma, ya está, no es un punto que se haya debatido, no hay que agregar nada, y el juez de juicio no tiene que ir a ver nada, porque es un tema que queda fuera de la discusión. Punto, estará aprobado o no estará aprobado, se verá un acuerdo probatorio, o la Fiscalía o la Defensa omitió probar algo que le interesaba, pero es otro tema. O sea, cuando en un tribunal de apelaciones se escucha todos los audios, como antes se ve todo el expediente, y los agravios son por el monto de la pena, de repente, o por un agravante. En realidad es una tarea inútil y que puede generar alguna idea de solución que no es lo que las partes se están discutiendo, otra cosa que se le ocurrió a... Bueno, pero esto es todo, como decía, experimental. Y dentro de este mismo punto, el tema de la intervención del imputado, y ustedes dirán, ¿qué es esto? Y se ha dicho, se me ha dicho, pero no, al imputado no lo dejan hablar, no sé específicamente en el contexto de qué audiencia, o que la defensa lo contiene para que no hable. Es decir, el tema de que el imputado debería, se planteó, debería ser oído de alguna manera, como parte, digamos, de la transparencia, de la inmediación, etcétera, que no quiere ser interrogado, que el juez no es que lo tenga que interrogar sobre los hechos, sino que se le dé, lo estoy planteando como una cuestión de debate, no como una sugerencia mía, que se le dé oportunidad de expresar lo que tenga ganas de expresar respecto de su situación, más allá de acepta los hechos, ese tipo de comunicación entre el tribunal y el imputado no es algo que se dé, ¿no? Me parece en la práctica. No sé si es algo que se deba dar, y esa es la pregunta que... El tema en Chile, en una de las audiencias que estuvimos, se planteó justamente el caso que hacía referencia la doctora en un abuso, que el Ministerio Público omitió solicitar como prueba la declaración de la víctima. La querellante, que estaba presente, dijo que se allanaba a toda la prueba pedida por el Ministerio Público, y llegaron a la audiencia, lo trataron de incluir dentro de la audiencia de control de garantías, le dijeron que no, apelaron, le dijeron que no, y trató de incluirla, esa declaración, en la audiencia de juicio como un derecho a ser oída nada más. Y uno de los motivos que el tribunal, porque es un tribunal colegiado de primera instancia, rechazó, era justamente porque si ese derecho a ser oído, la contraparte tiene que tener la posibilidad también de hacer un contraexamen. De alguna manera esa declaración tiene que ser controlada por alguna de las partes. Pero ese no era el imputado, ojo, era la víctima. Eso es distinta la situación. Pero la víctima es testigo. No, está bien, pero lo que yo digo es, toda declaración que se vaya a incorporar, que tenemos que darle la oportunidad, el contradictorio de alguna manera se tiene que formar. El Ministerio Público puede querer reinterrogar, puede querer de alguna manera controlar esa declaración. Para mí, digo, es el tema de si al imputado el día ante el tribunal debería incluir también la posibilidad de que le diga algo el juez lo que quiera. Por ejemplo, que le diga, señor juez, téngame piedad, póngame una sentencia baja. No que necesariamente declare sobre los hechos. Creo que Alberto apunta más a algo así. No una declaración formal, sino que se le dé la palabra para que diga, ¿usted quiere plantear algo? Y a ver. Pero se deja hablar. De hecho, piden no ir a determinados establecimientos si saben que por ahí pueden llegar a ir a prisión, que tienen alguna enfermedad X, o piden algo, o sea, muchas veces, o que están arrepentidos, yo qué sé, muchas cosas pasan en la audiencia y hablan. Se les permite, digo. No, que
Alguien me dijo respecto de esto, bueno, lo que pasa es que termina siendo una declaración sobre los hechos que no debería... No, Y la defensa, generalmente la defensa que se inclina... ¿Sí? Que hable. No. No, está perfecto, digo, es eso. No, yo lo que decía que a veces se complica. Si quiere hablar de los hechos y lo coordinó con la defensa, ¿cuál es el problema también? Puede hacer una confesión en cualquier momento, puede hacerlo, está asistido defensor, simplemente asegurarse que si va a declarar, que conozca el riesgo, que como jueces le aclaren, mire que se te va a declarar